Saludos. Michel Temer se ha convertido en el primer presidente de la historia de Brasil denunciado formalmente por cometer crímenes de corrupción en el ejercicio de su mandato. El fiscal general Rodrigo Janot ha presentado la denuncia ante el Supremo Tribunal Federal. El largo camino de este espinoso tema incluye la votación en la Cámara de Diputados. De prosperar el trámite, Temer sería suspendido de sus funciones por 180 días. Y mientras tanto, en las calles del país, miles de brasileños siguen protestando por las políticas de Temer y exigen su dimisión. Así están las cosas. Esto es Foro Abierto. Bienvenidos. Les presento ya a los 4 invitados que nos acompañan en el programa de hoy para intentar entender especialmente cómo va el panorama brasileño en torno a su jefe de Estado. Así que damos ya el saludo a Joan Cuniat, periodista, es un placer. Encantado como siempre. Nos acompaña también el activista social Alejandro Cuarán, es un gusto. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludamos a la consultora política Lorena Raiz, es un placer, que además está doctorando en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida. Gracias, el placer es todo mío. Y nos acompaña el sociólogo Eduardo Castillo, director de la consultora Estrategos. Es un placer. Un gusto. Pues efectivamente, como decíamos, el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, ha presentado la denuncia contra el presidente Michel Temer por corrupción pasiva. Lo ha hecho ante el Tribunal Supremo Federal. Y es precisamente este el gran titular de la semana, Joanen. Valoraciones de este hecho que, insistimos, no tiene precedente en la historia reciente de Brasil. Yo creo que en este tema hay que barajar 2 pilares fundamentales. El primero es el de la corrupción y el segundo el de la reconducción. En la corrupción hay que volver siempre a Agatha Christie y el Orient Express para señalar al culpable, hay que buscar quién sale interesado. Y en el tema de la reconducción, abordar el debate desde el punto de vista de cómo se ha ido torciendo la voluntad democrática del pueblo brasileño, desde el impeachment o golpe blando hasta estos movimientos que hay que preguntarse a qué le interesa. Pues esas preguntas vamos a intentar responderlas también a lo largo de este capítulo de Foro Abierto. Lorena Raiz. Sí, yo creo que el tema actual con Temer quizás lleva a mucha gente a pensar o a relacionarlo rápidamente, ¿no? Grosso modo, con el caso del impeachment de Dilma, y resulta que son cosas absolutamente distintas, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas preguntas en juego, algunas como las que plantea Joanen y otras que irán surgiendo en la conversación, pero lo que sí habría que evaluar, a mi juicio, es qué está pasando con la cultura política brasileña, es decir, qué está pasando de fondo, ¿no? Detrás de Temer, detrás de Dilma, detrás de Lula, es decir, detrás de todo eso, ¿qué pasa para que a un año de lo sucedido con Dilma Rousseff, pues estemos ante otra posibilidad de juicio político, ¿no? Hay que mirar. Pues vamos a ver también a lo largo del programa hasta dónde hay diferencias, hay parecidos en los casos que se ha introducido, de aquel tristemente famoso impeachment a Dilma Rousseff y el actual proceso en el centro del cual estaría el presidente Michel Temer. Alejandro Cuarán. Sí, es anecdótica, ¿no?, la situación debido al ataque tan tenaz, ¿no?, que se está haciendo a América Latina, ¿no?, y a todos sus gobiernos progresistas. Sin embargo, vemos, ¿no?, cómo esas viejas prácticas de corrupción, ¿no?, dejan en evidencia, ¿no?, lo que son realmente estos gobiernos. Vemos a Argentina y más de lo mismo, ¿no? Y hay que tener en cuenta un dato, que también se está investigando por participación en organización criminal, que posiblemente también esto dentro de poco pues también saldrá en los medios de información, ¿no? Sí, evidentemente hay varias causas que podrían estar abiertas en torno al presidente Temer, aunque de momento, insistimos, el fiscal federal, Janot, se ha centrado en eso que decíamos al inicio del programa, corrupción pasiva. Habrá que esperar. Eduardo Castillo. Yo creo que estamos ante la fase definitiva de lo que va a ser el gobierno de Temer. O sea, en una oportunidad anterior estuvimos también en el programa conversando al respecto y nos dimos cuenta que
estamos a las puertas de una votación que puede ser decisiva en torno a lo que va a ser este último año, que yo creo que será el de Temer. No hablo de 2017, sino de 2018. Y parte de lo interesante del asunto es que las acusaciones del fiscal no fueron a las últimas. O sea, es decir, la entrega de pruebas, por ejemplo, declaró el fiscal que había sido de forma controlada porque evitando cualquier tipo de desestimación por parte de la decisión final, para poder aportar nuevas pruebas y avanzar hacia esto. Yo creo que el tema de la corrupción en Latinoamérica, por ejemplo, no tiene o no parece tener un color político. Lo encontramos y se ve en el caso de Brecht, que ha apoyado a tirios y troyanos en toda Latinoamérica. Y yo creo que va a ser interesante ver qué va a pasar con Temer, porque sigo manteniendo lo que hablábamos en el programa anterior. Yo creo que va a terminar el mandato y vamos a ver qué sucede con esta votación. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde hay semejanzas? Decía Lorena hace algunos minutos que muchos tienden a comparar la situación actual de Temer con la vivida por Rousseff hace más o menos un año. Habría que recordar que en el caso de Rousseff, incluso un caso anterior, el de Fernando Collor de Mello en 1992, pues no hay muchas cosas en común, porque hablamos de un procesamiento judicial en el ejercicio del mandato, que no es lo que pasaba en el caso de Rousseff y de Collor de Mello. Exactamente, es que justo por eso hay gente que dice, tú introducías el tema diciendo que era el primer mandatario que es enjuiciado en el ejercicio tal, y hay gente que reacciona diciendo, claro que no, si acaba de pasar con Dilma tal, no. La situación evidentemente es diferente por lo que acabas de decir, pero además es diferente incluso por los hechos que se le imputan a cada uno, ¿no? Es decir, el tema de Dilma, si bien también estaba minado de corrupción por todos lados, el cargo, por decirlo así, era un tema de responsabilidad, ¿no? De la legalidad de la responsabilidad que ella tenía. Las y por famosas tanto, pedaladas fiscales. Exactamente, y por tanto cómo ella había hecho un uso fraudulento de los presupuestos del Estado para tapar un poco algo que finalmente después no se demostró. Exacto, pero bueno, yo hablo de la acusación, ¿no? O sea, en principio fue esa. En esto estamos hablando de una acusación directamente por corrupción y además de un personaje que está en el poder. Ahora, la pregunta es, claro, Temer dice que, claro, que él viene, que encontró un país destruido y todo eso, ¿no? Sí, un poco sí, pero luego tus prácticas no pueden estar basadas en que encontraste un país destruido, ¿no? Es decir, ¿cuál es realmente el objetivo de Michel Temer, que además, recordemos que formó gobierno incluso en mayo, cuando todavía no había sido destituida Dilma Rousseff, y pues él ya montó su gabinete y dijo, bueno, vamos para adelante con esto, y cómo prometió cambios y prometió... O sea, se veía completamente luego, claro, dueño del futuro del país, luego, daba por hecho que el impeachment que ya iba estaba a seguir hecho. adelante. Entonces hay como un entramado de es Temer parte de la acusación a Dilma Rousseff, y luego eso estaba premeditado o no. Es decir, hay una serie de cosas que hay que evaluar. Yo vuelvo a insistir con que tenemos que mirarlo desde fuera, en perspectiva, y ver qué está pasando en el fondo en la sociedad brasileña. En el fondo, ¿usted cómo lo ve? Yo creo que, como dice Lorena, si lo cogemos desde fuera, no podemos pasar por alto la última década, de los últimos años, cuál ha sido el nuevo papel que juega Brasil, no solo en el mundo, sino en Latinoamérica. Entonces, Brasil se ha convertido en el nuevo referente, la potencia, formando parte de los BRIC, pero en particular en Latinoamérica se ha convertido en una potencia regional que se ha escapado al tradicional control norteamericano en aquella zona, y ese tipo de política que ha elevado enormemente las condiciones de vida del pueblo brasileño, que ha convertido a Brasil en una potencia económica de referencia a escala mundial. Eso lo ha protagonizado el PT y los gobiernos del PT, tanto de Lula como de Dilma, y eso ha sido reconducido, se ha dado un giro radical a esa situación, y yo creo que hay dos interrogantes muy interesantes actualmente. El primero es, al igual que en Argentina, tanto Temer como Macri han corrido a aplicar políticas que deshagan toda la estrategia económica y todos los planes económicos llevados adelante por los gobiernos progresistas, una estrategia aparentemente
irracional y equivocada, porque provoca un rechazo de la población que convierten esos gobiernos en insostenibles. A mí lo que me lleva a pensar es tanta la voracidad de los grandes capitales norteamericanos y tanta la voracidad norteamericana que necesitan que los nuevos dirigentes y gestores políticos que apoyan tanto en Argentina como en Brasil corran, aceleren las medidas que beneficien al capital extranjero. Y el segundo interrogante es, estamos en un momento, aparte de la actuación de la justicia brasileña, por supuesto, estamos en un momento en el que parece ser que quien apostó por Temer lo da ya por finiquitado, es decir, este caballo ha corrido ya lo que necesitábamos que corriera. Vamos a recambiarlo por un tecnócrata de otro tipo que nos ganar a Lula en las elecciones. Pero de todas maneras ese recambio parece ser que ahora mismo sería difícil encontrarlo de acuerdo a cómo está el panorama político brasileño. Eduardo. Sí, bueno, lo que estuvimos hablando la vez anterior tenía que ver con esto, lo que podía pasar. El apoyo del Partido Socialdemócrata brasileño era en este sentido, en el sentido de que Temer completara su mandato para que así asumíamos, digamos, quemar los cartuchos de este candidato y postular luego un candidato propio de la socialdemocracia brasileña con el apoyo del Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Ahora, lo que estamos viendo hoy en día es que es posible, no quiero decir que sea seguro, pero es posible que esta situación no se produzca y esto va a generar nuevas crisis. En el caso de que la votación que vamos a ver pronto salga desfavorable al gobierno de Temer. Yo dudo mucho que sea así, sinceramente. Vamos a detenernos casi enseguida en esa votación, pero antes sería bueno escuchar el punto de vista del propio aludido Michel Temer. Ya saben ustedes que el procesamiento judicial en su contra se ha puesto en marcha, que el mandatario tiene, bueno, pues no pocas papeletas para perder, también hay que decirlo. Aún así, se mantiene atrincherado. Se ha pronunciado de esta manera después de que el fiscal Janot concretara su denuncia. E tentaram imputar a mim, como sabem, ato criminoso. E não conseguirão, porque ele não existe jurídica e politicamente. A minha disposição não diminuirá com ataques irresponsáveis. A instituição Presidência da República, não quero ataques a ela, e muito menos ao homem Michel Temer. Não me falta coragem para seguir na reconstrução do país e, convenhamos, na defesa da minha dignidade pessoal. Pues ahí teníamos a Temer, se refiere a su caso y también a la presidencia del país como institución, pero da la sensación, se le ve tan confiado, de que el presidente olvida algunos detalles. 8 de sus ministros están ahora mismo siendo investigados también, Alejandro, por corrupción. Efectivamente, ese es el tema, ¿no? Y ver el tema de la aceptación del pueblo brasileño. Tiene más del 73% de la población en contra. Y como decíamos antes, lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ministro Romero Jucá, ¿no? Exministro de Planificación, con temas de corrupción por Petrobras. Eduardo Alves, también exministro de Turismo, destituido por sobornos de $1,5 millones. Tenemos a Getel Vieira Lima, exsecretario de Gobierno, tráfico de influencias. Tenemos a José Serra, es canciller de la República, $7 millones por el tema de Petrobras igualmente, y así sucesivamente podemos encontrar una lista grande, y como decía, donde vemos también a distintos actores políticos, ¿no? Que simple y llanamente se han dedicado a corromper y a canalizar recursos que deberían ir para la inversión social, prácticamente a desfalcar el Estado, ¿no? Y como decíamos, una continuación de los gobiernos de derecha que lógicamente, como vemos, jamás miran por el ciudadano. Hay que tener en cuenta también el tema de la reforma laboral, cómo el tema de la flexibilización del mercado de trabajo, ¿no? Cómo prácticamente se están quitando derechos, se está incluso poniendo la posibilidad de que la jornada laboral se amplíe de 8 horas a 12 horas, imagínense. Estamos en una situación que se ha perdido el tema del derecho al paro, el derecho a la salud, etcétera, etcétera, una especie de retroceso en los derechos alcanzados, ¿no? Que ya se habían logrado. Muchos señalan esa reforma de la que luego vamos a hablar también, porque ha sido aprobada el pasado miércoles. Muchos comparan esa reforma con
con una especie de regreso a los años 20 del siglo pasado. Pero es que sin ir más lejos, introducía Alejandro esa larga lista de ministros imputados, sin ir más lejos, esa misma semana en la que se hacía la votación en el Senado, la semana pasada, era interceptado un helicóptero con 500 kilos de cocaína que presuntamente había despegado desde una finca de la empresa familiar del actual ministro de Agricultura, Blairo Maggi. O sea que el tema de la corrupción y del narcotráfico sigue ahí muy de cerca a todo el grupo ministerial. Se comentaba previamente en la mesa, es un tema ya que parece de la cultura política brasileña. Y cuando se habla, por ejemplo, de ministros también, hay que entender que este es un gobierno que no tiene mucho tiempo en el poder. Esto es una cuestión que es sistémica de la política brasileña hoy en día, que reventó recientemente. O sea, llegaron al poder ya precisamente inmersos en temas de corrupción. Eso tiene años estándose en Brasil. O sea, todos los sobornos, por eso hacía referencia al caso de Brecht anteriormente, todos los sobornos que se están gestando es una forma de entender la política, una forma de la relación Estado, empresas, sociedad, que está en Latinoamérica y que tiene mucho tiempo y que en Brasil reventó. Eso no tiene un aguante muy largo. Cuando se habla, por ejemplo, de la nueva fiesta neoliberal, generalmente se habla de esto, de que las empresas, pero es que las empresas estuvieron haciendo fiesta en Brasil durante mucho tiempo. Las tasas de crecimiento permitían que las empresas norteamericanas fueran altamente rentables en Brasil. O sea, ¿se refiere usted a que esta corrupción, digamos, creció también bajo los gobiernos del PT? Claro, es que eso se fue alimentando durante... Esto no es que Temer alcanzó el poder y explotó la corrupción y la gente se volvió corrupta de la noche a la mañana. Esto tiene que ver con que hay una forma de hacer las cosas en Brasil, con que hay una forma de hacer las cosas que también pasa en México, como hay una forma de hacer las cosas en otros países, que en Brasil estamos presenciando que ya llegó un punto en el que la sociedad no lo aguanta. Cuando se habla de las protestas, ¿es que acaso con Dilma no se protestó? Con Dilma no hubo movilizaciones, con Dilma no hubo críticas de corrupción. Solo con Temer, una vez llegado al poder Temer, fue que de repente todo el mundo que está en el poder se volvió corrupto. Se hizo una transformación tal que se eliminaron todos los cargos anteriores y que llegaron personas nuevas al poder. Todo el Estado brasileño de repente fue ocupado por nuevos corruptos. Y eso no fue así. Eso es algo que tiene años dándose en Brasil, solo que hoy en día, con la crisis que llegó, porque llegó una crisis, es muy bonito hablar de crecimiento y de gasto público y gasto social, cuando claro, tienes precios petroleros, tienes precios de materias primas altísimas y tú no tienes que trabajar para nada porque todo se reparte, de repente llega la crisis y se empiezan a ver las costuras del asunto, que es que había corrupción antes, que hay corrupción hoy y que ya el dinero parece que no alcanza y de repente empiezan a surgir todos los problemas. Sí, que está viendo las palabras. Sí, no, yo es que creo que no, en este caso creo que confunde tanto los argumentos que creo que caminan en la misma dirección, que hablan de la corrupción como una cuestión de una argumentación humanista desde un punto de vista de la naturaleza humana, y desde un punto de vista de una naturaleza sistémica o de origen sistémico. No, yo lo que estoy hablando es que el sistema brasileño propende a eso. Pero el problema no es el sistema brasileño, porque aunque exista una vinculación no con el sistema brasileño, con el sistema económico, el problema está en la larga tradición de corrupción como sostén de los gobiernos para la gestión de los intereses del capital extranjero en Latinoamérica. Y eso es una tradición en Latinoamérica. Entonces, en Brasil, lo que tenemos, una cosa, y yo quiero separarlo, es la reflexión o el debate que lo están teniendo, que los movimientos de izquierdas y que el PT tiene en torno a qué errores cometidos para no tener la suficiente fuerza y respaldo popular, ganarse el reconocimiento del pueblo brasileño para poder gobernar con otros aliados que no fueran este sector rancio y realmente parasitario de la burguesía y de la oligarquía brasileña que representa el PMDB. Pero el problema está en ahora lo que estamos viendo es que quienes han encabezado el impeachment, el golpe blando a Dilma, son los que están en la cárcel o están señalados y se presentaron como los adalides de la limpieza. ¿Qué condenas ha recibido Dilma Rousseff? ¿Qué condenas ha recibido Lula? Sin embargo, ¿cuál es el acoso mediático permanente? Entonces, no podemos separar la lucha contra la corrupción y el caso de Temer y los casos del gobierno de Temer que están surgiendo con dos cosas. Primero, y acabo ya, acoso y derribo de un gobierno que se ha enfrentado a los intereses norteamericanos y del Fondo Monetario Internacional en Brasil, las políticas
que han sacado de la pobreza a millones de personas en Brasil y la han convertido en una potencia económica, sacando a Brasil del atraso histórico y de ser una potencia gobernada por una clase parasitaria, y eso lo ha conseguido el PT. Y en segundo lugar, no se puede sacar eso del debate de, bueno, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo un gobierno, además ilegítimo, porque no ha pasado por las urnas, coseche el 7% del respaldo, con el 93% de rechazo? ¿Será porque se han dedicado a desmantelar en un tiempo récord todas las conquistas del PT? Muy brevemente. Sí, muy brevemente. Ahora me estoy enterando que Brasil nunca fue un país importante para América Latina y para el mundo. Especialmente... Yo no he dicho eso. Es lo que me has dicho, porque se ha convertido en potencia mundial, según tú. Y yo lo que te estoy diciendo antes es... no era una potencia mundial. No, el subimperio de América, que competía con México y con Argentina por ser el hegemón de Sudamérica y Latinoamérica. Pero eso no es una lo importante en este caso es que hablemos de qué es esa estructura que se ha montado en Brasil, esa ficción que se ha montado sobre el gran país de que salió de la pobreza y tal. Han vuelto a la pobreza millones de personas. O sea, un país que se sostiene por altos precios de commodity no es un país rico, porque el momento que eso caiga, y es lo que le ha pasado a Brasil, han vuelto a la pobreza. Un país donde las personas salen de la pobreza porque tienen una asistencia social y no por la productividad de sus empresas, por los salarios altos que realmente obtengan conectados con la productividad de sus trabajadores, no es un país rico. Un país que depende de que el Estado mantenga a las personas no es un país rico, porque va a depender siempre de esas extracciones que tú hablas de la burguesía y todo esto. No hay nadie más extractivo en Brasil, ni nadie más interesado en extraer renta que el gobierno para repartirla. Y esa es la realidad latinoamericana. Pero de todas formas... También brevedad, le pido, que tenemos que avanzar. Solo decirte que lo que estás planteando tendrás que decir en qué se sostiene, porque la realidad es que los gobiernos del PT han convertido Brasil en una potencia enormemente productiva, con una capacidad de generar riqueza desconocida en los últimos 80 años, como ha pasado con los BRIC, en lo fundamental, pero sobre todo Brasil de forma muy dinámica en Latinoamérica. Y acabo muy rápido. Si no es tan productiva, ¿a qué vienen las medidas de Macri en los últimos meses para vender, privatizar aceleradamente todos los sectores estratégicos enormemente rentables que proporcionan que proporcionan una gran riqueza para Brasil? Otra cosa es que uno considere que la riqueza que se genera en un país no puede revertir en función de los millones de pobres de ese país, primero, para sacarlos de la pobreza, y segundo, para elevar su capacidad de compra, su poder adquisitivo hasta tal punto que se conviertan en un motor dinámico de la economía del país. Bueno, eso es lo que hizo Dilma. Vamos a seguir avanzando con el caso de Temer, que ya saben ustedes, está ahora en manos del juez de la Corte Suprema, Edison Fachin, que será la persona que deba remitirlo luego a la Cámara de Diputados. Bueno, pues allí, en ese órgano, es donde van a tener la última palabra previo al procesamiento del presidente. Así que vamos a intentar tener esta información muy detallada, y voy a pedirle a Daniel Cristancho, que ya está preparado, que nos ilustre en torno a cómo se supone que se produzca este tortuoso proceso. Pues así es, Joaquín. Pese a ser un proceso de carácter penal, hay que recordar que debe pasar primero por la Cámara Alta para saber si es admitida o no a trámite. Recordemos que en el Congreso brasileño hay un total de 513 diputados que se dividen en cerca de 26 o 28 formaciones políticas. Serán ellos los encargados de decidir si la denuncia contra el presidente tiene peso suficiente como para poner en marcha el proceso. Para que esto finalmente ocurra, es necesario que al menos 342 diputados se manifiesten a favor de la destitución de Temer, es decir, 2/3 partes del Congreso brasileño. Por su parte, el presidente aspira a sumar al menos 172 votos en contra de esta iniciativa para mantenerse de esta forma en el poder hasta el año 2018. ¿Pero qué sabemos hasta ahora sobre la intención de voto de esos diputados? Pues precisamente vamos a tomar como referencia una reciente encuesta del diario brasileño O Globo, que se publicó nada más este fin de semana. En ella se destaca que si el debate se realizara hoy mismo, 44 representantes votarían a favor del proceso contra Temer. 74 reconocieron no haber tomado aún una postura y los restantes 197 se negaron a responder la encuesta. Recordemos que de ser declarado culpable, el presidente perdería la jefatura del Estado definitivamente y sería sustituido por el presidente de la Cámara Alta, un órgano que a su vez le correspondería elegir a un nuevo presidente hasta los comicios de 2018.
Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por esa explicación. Hemos echado ahí un vistazo al arco parlamentario de Brasil. Parece ser que no está tan claro cómo podría, Lorena, resolverse este entramado, de acuerdo a esas cifras que estaba mostrando Daniel. Sí, no está claro también porque Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados, está un poco a favor, ¿no?, de Temer, pero luego tienes un Congreso que en su mayoría también está a favor del gobierno de Temer, pero que, como diríamos aquí en España, no se mojan, ¿no? Es como, sí, pero no. ¿No? ¿Por qué? Y yo creo que eso es un poco por el problema que estaba planteando Eduardo hace un momento, que tiene que ver con ese sistema brasileño que está quizás podrido democráticamente hablando y que habría que limpiar profundamente. Ahora, yo quisiera aprovechar de decir varias cosas con respecto a lo que estaban discutiendo los compañeros hace un rato, y una es que hablábamos de... Primero, has dicho, Joanen, que no es un gobierno legítimo el de Temer, porque no ha ido a las urnas electorales. Sí, es verdad, no ha ido a las urnas electorales, pero no es ilegítimo porque es lo que plantea la Constitución, ¿no? O sea, no es que el señor llegó y dijo yo voy a presidir esto, o sea, hubo un proceso, ¿no?, que lo llevó allí. Ahora, que el señor ha hecho bien o no ha hecho bien las cosas, pues ya esa es otra discusión. Pero creo que el punto de la legitimidad de su presidencia no debería estar en discusión porque lo establece así la Constitución. Luego, el tema de la productividad versus el Estado paternalista, ¿no? O sea, ¿es productivo Brasil o ha sido productivo los 13 años de gobierno del PT o no lo ha sido? Es decir, bueno, sí, ha crecido, pero luego ha crecido en función de ¿qué? Es decir, no es que el gobierno, yo estoy un poco con Eduardo en eso, porque no es que el gobierno haya proporcionado maneras para producir más y mejor, es que el gobierno le ha dado todo a la ciudadanía, y eso es un Estado paternalista. Pero no se puede decir eso. Pero ya va, un momento. El tejido productivo brasileño ha crecido. Déjame terminar la idea. El tema es que, claro, sí ha crecido, pero ¿cuál ha sido el mecanismo real? Para mí, y es el punto que yo defiendo, es que el PT, los dos gobiernos del PT, en este caso Lula y Dilma, han sido gobiernos populistas que se han basado en una defensa discursiva de aquí estamos creciendo, somos el cambio, hemos ido hacia mejor, y luego el trasfondo de eso no es un crecimiento real, es un crecimiento de la boca para afuera, en el sentido de hay datos, pero esos datos vienen impulsados por un Estado paternalista y no por un verdadero tejido de productividad. Esos datos a los que usted hace alusión son los que ofrece, por ejemplo, el Banco Mundial, dice usted, que hablaba de crecimiento. Que hay de crecimiento, claro, como hablan de crecimiento ahora, dice, bueno, es que con Temer en un año ha crecido el 0.5% de tal, vamos a ver, o sea, cómo ha crecido y por qué ha crecido. Es decir, yo estoy siendo un poco, o estoy jugando en esta oportunidad un poco a abogado del diablo, juez y parte, ¿no? Es decir, yo insisto, porque Brasil es un tema muy delicado en Latinoamérica, porque sí es verdad que ha sido potencia mundial, que se ha construido de unas maneras distintas al resto de América Latina, pero mi punto es que hay que observar con pinzas y con mucho cuidado qué es lo que ha pasado en el fondo de la sociedad brasileña y qué es lo que ha pasado en el fondo de la élite brasileña. Por alusión, Joanen, y luego queremos escuchar a Alejandro, que hace rato no lo tenemos. Muy rápido. Yo lo que pasa es que insisto en que no sé en qué se sostiene esa afirmación, porque desde luego es contrario a los datos y el desarrollo. Brasil se ha convertido de ser un deudor del Fondo Monetario a prestar al Fondo Monetario Internacional. Entonces, la situación, el salto gigantesco que dio Brasil como potencia, dirigido por el PT y por Lula, es desconocido. O sea, es impresionante en América Latina. Lo que pasa es que los gobiernos del PT hicieron una cosa, que es, en primer lugar, expulsar al Fondo Monetario Internacional de Brasil. Paso muy importante. Y una vez liberado de la cadena de la deuda y de la cadena del saqueo del capital extranjero, fundamentalmente norteamericano, emergió una cantidad de riqueza que les ha permitido, primero, impulsar un tejido productivo que ha revitalizado y revitalizó toda la economía brasileña. Y segundo, sacar de la pobreza a miles de ciudadanos. Es decir,
consumidores, además con una forma de ligar el avance de la mejora de las condiciones de vida de la población, yo creo que muy inteligente y progresista, es decir, incorporándolos activamente a la sociedad, a la educación, participando. Entonces, yo creo que todo eso es lo que se quiere reconducir y lo que en pocos meses se ha intentado cargar Temer. Yo creo que el debate interesante precisamente es, bueno, ¿no está pasando ahora que estas políticas tan agresivas que ha llevado adelante Temer son contraproducentes porque les impiden poder encontrar un candidato alternativo a Lula, que es el favorito ahora mismo? Vamos a tener a Alejandro Cuarán. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que ver el papel tan grande, ¿no?, que ha estado jugando, ¿no?, Brasil en los organismos regionales, ¿no?, como la CELAC, la UNASUR, el ALBA, y también al tumbar a Brasil prácticamente se ha dado un golpe fuerte a lo que ha sido los BRICS, ¿no?, esa nueva forma de entender la economía global, ¿no?, que se estaba diseñando, en el cual incluso se proponía una banca distinta, ¿no?, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, etcétera, ¿no?, y prácticamente lo que nosotros vemos es un juego de intereses de fuera, ¿no?, sobre todo de Europa y Estados Unidos, ¿no?, para tumbar este país, así como sucedió con Argentina, ¿no? Si nosotros vemos, como dice mi compañero aquí, Brasil ha logrado desarrollarse y convertirse en una potencia prácticamente por la inversión social. Si nosotros vemos, entra Temer, igual que Macri, y han paralizado la inversión en infraestructura pública por 20 años. Imagínense, ¿cómo es posible que eso se haga? O prácticamente los recortes o los ataques que se están dando es a las clases sociales. Esos programas de vivienda que se tenían de construcción de más de 150.000 viviendas, creo que eran incluso mucho más, se han detenido. O sea, se han detenido todas las inversiones sociales, la inversión en salud, en educación, etcétera, etcétera. Todos los golpes y los recortes son para los sectores que están siendo favorecidos por estas políticas públicas. Sin embargo, como decíamos, nosotros veamos el panorama que tenemos aquí en España. Es similar, es muy similar. Los gobiernos de derecha simple y llanamente atacan a las clases pobres, por así decirlo, ¿no?, y frenan su desarrollo. Vamos a avanzar y efectivamente el tema da para mucho, pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa hoy y que tiene que ver con esa denuncia contra el presidente Michel Temer por corrupción pasiva, que es de lo que se está hablando de momento en firme. Denuncias que se sostienen en informes del fiscal Janot y también de la Policía Federal. Bueno, pues se basarían en la confesión pactada del dueño del conglomerado cárnico Joely Batista, JBS, y también en las posteriores comprobaciones policiales, según las cuales las escuchas daban a conocer que el presidente efectivamente acordó con el empresario el cobro de sobornos a cambio de favores del gobierno. El fiscal Janot ha dicho que no tiene alternativa, que su deber precisamente está en formalizar esta denuncia, pero el tema está en que hay muy poco tiempo, porque su mandato expira en el mes de septiembre. Tendría hasta el día 17, concretamente, de septiembre, para agilizar todo este proceso. Eduardo. Sí, él usó una frase buena que era: mientras tenga balas voy a seguir disparando, y él efectivamente tiene tiempo hasta septiembre. Hace rato hacía alusión a una confesión que él también hizo de que no había soltado todas las pruebas de las que disponía, porque en principio él asumió, creo que inteligentemente de su parte, que si él aportaba todas las pruebas y se desestimaba esta denuncia, el caso iba a ser cerrado en principio. Entonces yo me imagino que le estará jugando sus cartuchos. Si es verdad que está contrarreloj. No sé si le dé tiempo. Yo soy un poco pesimista al respecto en ese caso de que vaya a proceder a más, pero es cierto que ahí hay cosas muy, muy feas que todavía no hemos visto. Bueno, de hecho, se podría esperar que prospere también contra Temer el tema de la asociación delictiva, el tema de la obstrucción a la justicia, que serían los otros dos cargos de los que se venía hablando hace ya algunas semanas. O sea, que se podrían ir complicando más las cosas. Es un gobierno que, por eso hacía alusión a que está jugándose su última carta, en el sentido de que, dependiendo de lo que suceda con esta votación, vamos a ver si él va a terminar el mandato, que es lo que yo creo, o va a tener que salir. ¿Por qué lo digo? Porque si él consigue consolidar una mayoría que le permita, ¿sabes?, bloquear este avance, nada
implicaría que él no pudiera hacerlo sucesivas veces en lo que vaya a ser. Pero se bloquearía, Eduardo, este avance por corrupción pasiva. Insisto que hay dos figuras legales que están a la espera. Habría una posible que, bueno, ya sería activa en cierto caso, sobre todo aquel audio al que se hace referencia, donde él supuestamente está hablando, mira, básicamente solicitando un dinero. Mira, yo lo veo muy confiado, no sé si para bien o para mal, pero algo también tendrá él que jugar bajo la mesa. Él ha sido muy astuto, muy habilidoso hasta ahora, pero yo creo que lo decisivo va a ser ahora. Yo creo que lo decisivo va a ser ahora, si él consigue presentar, porque también habría que ver si llega otro fiscal, hay otra movida que sustituya esta y prosiga la investigación o prosiga las acusaciones con el gobierno. Yo creo que posiblemente esta es la última de las cartas antes de que pueda terminar el mandato y por eso me parece muy interesante el momento actual. Joanen. A mí es que lo que me llama la atención es que con la cantidad de presión y la celeridad con la que se gestionó el impeachment a Dilma Rousseff no se multiplique en este caso. Todo que te encuentras oposición a aliados del presidente Temer que ante el escándalo de los casos hayan tenido que salir para pedir su dimisión o incluso para apoyar que se acelere este proceso. Pero a mí me llama la atención eso. Creo que precisamente porque creo que el impeachment a Dilma Rousseff tenía lógicamente un carácter político. Yo creo que de golpe blando para reconducir la situación política brasileña. Pero yo creo que eso es lo primero que me llama la atención. Y lo segundo, en todo caso, creo que es creo que el pueblo brasileño tiene que recuperar su capacidad de decisión para decidir sobre el rumbo de Brasil. Creo que no es casualidad que creo que está un 40% ahora mismo Lula, creo que está a 12 puntos de distancia con el siguiente candidato y creo que debería volver a recuperar el pueblo brasileño esa capacidad de decisión sobre el rumbo del país, porque hay ahora mismo abierto un paréntesis que se está agudizando hasta tal punto que se está convirtiendo en insostenible y ese es un paréntesis democrático en la capacidad de decisión del pueblo brasileño, que además está permanentemente en la calle. Efectivamente, no sé si lo decías tú, Lorena, o Eduardo, salieron a la calle con Dilma también, pero hubieron manifestaciones para pedir el impeachment y también manifestaciones enormes en apoyo a Dilma Rousseff. En este caso nadie sale a la calle a apoyar a Temer. Entonces, lo que sale a la calle es la gente en contra de la reforma laboral y las pensiones. Pero el movimientismo a favor o en contra no necesariamente tiene por qué ser decisivo. Es decir, por el hecho de convocar una manifestación, fíjate tú, y con esto muy brevemente, corto, no es que tenga que ser decisivo, huelga, sino brevemente, sí. Solo decía Joanen que por qué entonces sí, porque ahora no, porque entonces se hablaba de celeridad en el caso de Dilma. Es un tema de mayorías parlamentarias. Había un grupo lo suficientemente fuerte y capaz de hacer este movimiento y ahorita no lo hay, es la realidad, no lo hay. Ahora, que quien encabezaba el anterior movimiento está en la cárcel, que hay que decirlo. Bueno, pero es que, ¿y acaso? Sí, es que está muy bien y eso hablaría hasta cierto punto a favor de cierta justicia brasileña, de que sí es capaz de poner a la gente presa. No quiere decir esto que la movida política que se hizo totalmente legítima dentro de los pasillos y todas las movidas que se hacen dentro de un Congreso pierda su legitimidad porque efectivamente había una mayoría que pedía el impeachment. Ahora, y a lo que iba, que es muy concreto, hasta hace poco se convocó una huelga y 2 sindicatos se bajaron de la convocatoria a raíz de unas negociaciones con el gobierno. ¿Esto quiere decir que todo el mundo o todos los sindicatos estén a favor? No, quiere decir que aquí hay un juego que se está jugando tras bambalinas, que implica negociaciones y que hay que tener en cuenta porque si ellos consiguieron que 2 sindicatos muy importantes se bajaran de la convocatoria a la huelga general a cambio de unas negociaciones de las reformas, puede haber mucho más que no estamos viendo. ¿Eso explicaría esa hipotética tranquilidad o confianza del presidente Temer, Lorena? Sí, puede ser. Al principio, incluso antes de entrar al aire, yo decía que en efecto Temer está muy confiado, ¿no? Yo tampoco sé si eso es algo positivo o negativo. Pero es así y yo creo que él está confiado un poco por esas negociaciones, que sí, siempre hay negociaciones porque bueno, la política es un poco eso, el arte, ¿no? de la negociación, llegar a acuerdos y tal. Ahora, ¿cuáles son las características de esas negociaciones y sobre todo cuáles son las consecuencias o cuáles van a ser las consecuencias de esas negociaciones? Y luego por otro lado creo que puede estar quizás tranquilo o confiado por la mayoría parlamentaria, es decir, yo creo que él todavía piensa, no digo que sea así o no lo sea, pero todavía piensa que él va a contar con los votos necesarios para que esto no ocurra.
Entonces, ahora vamos a ver si cuando llegue la votación esos diputados van a hacer caso, digamos, a unas negociaciones o a un populismo, digamos, a una manera emocional de manejar la política, que también la hay y es muy importante en Latinoamérica, juega un papel muy importante, o si van a decidirse por un tema racional y coherente, como es pues ir en contra de cualquier sospecha o duda de corrupción o de práctica ilegal, digamos. Bueno, pues precisamente mientras en el ámbito político y judicial el presidente Michel Temer tiene todos estos frentes abiertos que venimos reseñando, como ya saben ustedes, las calles del país han vuelto a ser el escenario de multitudinarias protestas contra la gestión del mandatario. A la vez, centrales sindicales han protagonizado el segundo paro en 2 meses para expresar su rechazo a la reforma laboral que, por cierto, fue aprobada el pasado miércoles en el Senado. Não aceito o governo mais rejeitado da história da República, um governo que faz uma agenda contra os direitos do povo, dos trabalhadores e trabalhadoras, um governo afundado na lama da corrupção. Nós estamos aqui na rua hoje, participando dessa manifestação, justamente para defender os nossos direitos, para lutar contra os ataques do governo Temer. A gente não pode passar nem mais um dia sobre um regime que não tem aprovação popular alguma e que não foi escolhido pelo voto. E basta, chega, a gente aguentou quanto pôde, mas a gente vai cortar essa parada pela raiz. Então, nós estamos aqui, movimentos sociais, partidos independentes, para dar um empurrão final, para pressionar os deputados e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a aceitar o pedido de impeachment já protocolado para esse governo sair. Bueno, pues son las manifestaciones de este fin de semana en distintas ciudades de Brasil. Alejandro Coarán, ¿hasta cuándo cree usted que Temer va a seguir ignorando toda esta realidad? Sí, como vemos, los gobiernos de derecha se caracterizan por hacer oídos sordos, ¿no?, al pueblo, a la gente, y prácticamente seguir presionando, ¿no?, para que se pueda seguir en su gobierno. Nosotros vemos cómo he hecho una investigación donde él ya está ofreciendo cargos, ¿no?, a distintos parlamentarios para que lo apoyen, ¿no? Se está reuniendo con distintos grupos de partidos políticos, ¿no? Como decíamos, incluso sobornando, ¿no? Imagínense, o sea, llega ese punto donde él se ve prácticamente acorralado, ¿no? Y lamentablemente aquí juega un papel importante lo que es la ética y la moral política, ¿no?, de Brasil, ¿no? Lamentablemente en un programa anterior que vimos, en esa investigación que hice, pues vi claramente cómo la mayoría de partidos políticos están vinculados con temas de corrupción. O sea, son conciencias que se pueden comprar fácilmente. Lamentablemente, no existir una convicción política de fondo, lamentablemente podemos ver, o es posible que se perpetúe en el tiempo o logre cumplir su mandato, por así decirlo. Yo espero que no, pero como decíamos, esa posibilidad hay de no darse. Él se enfrenta a entre 2 y 12 años de prisión que se le puede venir encima, ¿no? Esperemos que por la ley, por justicia y por ética política, esto se ejecute, ¿no? Porque es una persona que no debería estar en ese cargo, al igual que muchísimos otros ministros que han ido renunciando, pero también deberían de responder ante la justicia, ¿no? No puede quedar impune. Hablábamos de ese vínculo del presidente, decía usted, que se ha ido reuniendo, y Eduardo, creo recordar, con representantes de 2 centrales sindicales, pero de todas maneras la situación a Temer se le ha ido complicando. Pensamos que en el momento en el que él llega, de la manera que fue, a la presidencia, nunca pensó que en tan corto tiempo la calle prácticamente se le volvería en un 100% en su contra. Bueno, o sea, en principio yo sí era de los que esperaban muchas protestas, lo mismo con el gobierno de Macri. No, sí, pero es común y tradicional que cuando un gobierno, por ejemplo, llega al poder en estas circunstancias, muchas veces suele encontrarse con, digamos, las protestas de sindicatos, organizaciones que generalmente obtenían grandes prebendas por parte del Estado, porque se sienten amenazados y esto es una conducta normal. Se repite en varios países. Hablamos de reforma del sistema de pensiones, hablamos de reforma laboral. Pero es que esto no tiene por qué ser necesariamente negativo. Tú puedes hablar de reforma laboral y negociar una reforma laboral. Tú puedes hablar de una reforma del sistema de pensiones y negociar una reforma del sistema de pensiones. Pero todos estos sectores se han movido en su contra. Y ahí es donde yo algo quiero habrá ser fallado, enfático. pregunto. Ahí es donde yo quiero ser enfático. Tú tienes, por
por ejemplo, que sentar un montón de actores en la mesa, quizás el error estuvo en ese, pero tampoco se puede caer en la idea de que por el hecho de que haya gente protestando, todas las reformas son equivocadas. Eso no tiene por qué ser así, porque tú puedes salir a protestar perfectamente porque no te parece algo y estar apoyado por un montón de gente y poder estar equivocado también. Esto puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú sales a protestar en un país como Brasil, donde, recuerdo, habían protestas anteriormente también de la llegada de Temer al poder, y esto no quiere decir que toda negociación o toda reforma tenga que ser echada para atrás. Pero hay que analizar la reforma. Si tú ves la reforma, como decimos, es una precarización. O sea, estamos hablando de poder pasar de 8 horas laborables a 12 horas. Poder pasar. Por eso digo, obligatoriamente o poder pasar. A esto, tú imagínate que eso se hiciera aquí en España. ¿Tú estarías de acuerdo de que esto se implementara? No lo sé. Que de la eliminación de la seguridad social, la eliminación de la seguridad mínimo, social, la eliminación de las vacaciones, o sea, es un montón eliminación de la seguridad social o reforma de la seguridad social. Porque se está reformando se está tratando de reformar y el tema de la jubilación, más de lo mismo. O sea, se está llegando se ha ampliado a los 65 años. Imagínate. ¿Y eso qué? Por eso te digo, o sea, todo el retroceso social, los logros conseguidos. ¿Cuál es el problema si la esperanza de vida se ha elevado? ¿Qué es lo que está haciendo? Ese es el típico discurso de la derecha. No, es que ya va, pero ya va. Esto es importantísimo porque yo estaba esperando ese comentario. Lo que pasa, Eduardo, es que esas tesis que usted ahora mismo está defendiendo me hacen recordar directamente a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, señora Lagarde, que decía, bueno, pues como vivimos más, pues trabajemos más, o que trabajen más, por cierto, que el verbo se conjugaba en tercera del plural. La edad de jubilación no se debe relacionar necesariamente con la edad, sino con la capacidad de ahorro que tenga ese trabajador durante mucho tiempo. Los salarios, como bien lo sabes, en Brasil son bastante bajos como para garantizar una seguridad social sin unas aportaciones adicionales y sin un posible endeudamiento adicional del Estado. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si países con productividades altísimas, porque son productividades altísimas las de Europa, están viéndose en el problema en el que no pueden financiar su seguridad social y están considerando elevar la jubilación, seas de derecha o seas de izquierda, porque ese discursito de que tú lo dices porque eres la derecha, entonces claro, como yo soy de derecha, todos mis argumentos son inválidos, me imagino que esa será tu lógica, y prosigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Francia se está considerando elevar la edad de jubilación. ¿Es eso un gran desastre para la humanidad? No, porque la gente también está viviendo más y eso es algo positivo. ¿Qué pasa? Que si tú consigues contribuir y consigues ahorrar lo suficiente para jubilarte, también puedes hacerlo. Se supone que esa sería la esencia del asunto. No que tú estés obligado a pasar 40 años contribuyendo para financiar las arcas de otras jubilaciones, porque ese es el problema de la jubilación y la seguridad social. Vamos a seguir enseguida con el debate, pero nos gustaría también tener una referencia importante de nuestros compañeros de los medios de comunicación, escrita, impresa o también digital, en Brasil y en otras regiones del mundo. Evidentemente el asunto, sobre todo estas manifestaciones, esta huelga del fin de semana y la denuncia ya en firme del presidente Michel Temer por temas de corrupción pasiva. Vamos a enterarnos ahora mismo de cuál ha sido el reflejo. Voy a regresar con Daniel Cristancho, ¿sí? Pues efectivamente, Joaquín, porque tanto la prensa latinoamericana como la del resto del mundo ha seguido con muchísima atención estos últimos hechos relacionados con las acusaciones al presidente Michel Temer. Y la verdad es que a juzgar por lo visto hasta ahora, el panorama no parece muy alentador. Si te parece, echamos un vistazo a los principales titulares. Comenzamos en el país de España. El fiscal pide procesar por corrupción al presidente de Brasil. Michel Temer se ha convertido en el primer presidente en ser denunciado formalmente por cometer crímenes de corrupción. Ni siquiera los dos mandatarios del país, que en los últimos 25 años sufrieron procesos de destitución, habían pasado por una situación igual. El diario.es titula: Temer ultima su defensa para bloquear la denuncia por corrupción en la Cámara. El presidente se reunió este fin de semana en Sao Paulo con su abogado para ultimar los argumentos de defensa que presentará en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de los Diputados, órgano encargado de realizar la primera evaluación de la acusación presentada por la Fiscalía. Continuamos con el comercio de Ecuador. Popularidad de Michel Temer cae al 7% y mayoría de brasileños quieren su salida. Este nivel es inferior al 13% que tenía la presidenta Dilma Rousseff antes de sufrir el impeachment hace exactamente un año. La gestión de Temer, que asumió el poder tras la destitución de su compañera de fórmula, es considerada mala o pésima por un 69% de la población y regular por un 23%. Y cerramos en la nación de Costa Rica. Protestas y paros en Brasil contra las reformas de un acorralado Temer. Barricadas y paros sectoriales marcaron la jornada de movilización sindical contra las medidas de austeridad del presidente brasileño
brasileño Michel Temer este fin de semana, quien seguía pendiente del avance de una denuncia por corrupción en su contra en la Cámara de Diputados. Como vemos, las alternativas de Michel Temer para mantenerse en el poder son cada vez más reducidas. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo va a influir esto de cara a las elecciones de 2018? Buena pregunta, Daniel. Muchísimas gracias. Y con esta pregunta vamos prácticamente al tiempo de conclusiones, porque nos quedan muy pocos minutos. Voy a comenzar por Eduardo Castillo. ¿De qué manera va a influir todo esto en el panorama electoral que ya prácticamente está animando a los brasileños? Sí, yo creo que el Partido Democrático Brasileño está en un foso realmente, no va a salir de ahí. El hecho de que Temer tenga un 7% de aceptación no implica que deba abandonar el poder. Alejandro Toledo pasó por lo mismo, Alan García pasó por lo mismo, gobiernos en Perú que por ejemplo salían con muy poca aprobación. El problema aquí es la corrupción y es sistémica en Brasil. ¿Va a llegar Michel Temer al final de su mandato a esas elecciones de 2018? Decía usted que estaba repartiendo cargos ya para ministrables, entre comillas. Sí, nosotros vemos el tema, como decíamos, como la gente en la calle, ¿no?, prácticamente rechaza a este presidente de facto, ¿no?, por el tema de la reforma de la jubilación, la reforma laboral, y piden las elecciones anticipadas. ¿Pero ¿no? seguirá en pie Temer? Yo espero que no, ya digo, pero visto lo visto es probable de que continúe, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente es posible que continúe por la situación, como decíamos antes, de la corruptela que se produce en el gobierno, ¿no? Y en los distintos equipos políticos, partidos políticos que hay. Entonces, lamentablemente yo creo que lo veremos todavía. Lorena Arraiz, ¿seguirá Michel Temer en pie hasta las elecciones de 2018? Es posible que siga en pie, pese a todo este entramado, ¿no? Pero yo creo que, yo también espero que no. Y lo digo no porque esté de acuerdo o no con sus maneras, o más o menos de acuerdo con las maneras de los gobiernos del PT. Lo digo porque simplemente cuando hay una duda de este tamaño, pues ya la calidad de la democracia merma. Entonces, claro, yo espero que la justicia brasileña haga lo que tenga que hacer y decida lo que tenga que decidir, pero que tengamos el ojo bien puesto en cómo está o qué es lo que está pasando en la democracia brasileña y en la democracia latinoamericana. Nos quedamos finalmente con Joan Cuniat. Muy rápidamente, aparte de decir que hay que tener en cuenta que hablar de pensiones es Brasil, es que la esperanza de vida en las favelas es de 62 años, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero yo creo que aquí efectivamente no es un problema de izquierda o derecha, sino es un problema de un modelo de crecimiento y un proyecto de país que genera riqueza al servicio del país y de la mayoría de la población, o saquear el país y las riquezas del país y los bolsillos de los ciudadanos al servicio de un pequeño grupo de monopolios. Esa es la contradicción. Lula y el PT consiguieron una cosa, que es unir a el 85% de la población y sus sectores sociales con una alianza histórica con la burguesía paulista para construir un proyecto de país que ahora quieren reconducir y que se tiene que volver a poner encima de la mesa. Tenemos que dejarlo aquí. Evidentemente a Brasil habrá que seguir mirando. Los próximos días van a ser cruciales en torno a la gobernabilidad de esa gran nación. Así que por hoy, gracias Lorena Arraiz, Eduardo Castillo, Alejandro Cuarán, Joan Cuniat. Gracias también a los telespectadores que ya saben, tienen la buena costumbre, gracias por cierto, de encontrarnos de lunes a viernes. Aquí les esperamos con información, efectivamente con datos, con cifras, con todo lo que resulta de interés, siempre con la actualidad como guía. Esto es Foro Abierto y todos aquí tienen la palabra.